Cuando quieras. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy damos comienzo a la primera jornada de este año 2022 aquí en el Colegio de Enfermería de Ourense. Ya sabéis que después, desde que comenzó la pandemia, llevamos sin realizar ninguna actividad formativa. Llevamos sin realizar ninguna actividad formativa aquí en el colegio de manera presencial y hoy es la primera después de todo este tiempo. Como sabéis, desde el Colegio de Enfermería de Ourense seguimos apostando por ofrecer cursos y jornadas que sirvan a todos los compañeros de la profesión enfermera para seguir completando su formación en diferentes áreas y conseguir así el mejor trato de cara a nuestros pacientes. Como siempre, desde la organización colegial buscamos la excelencia en la formación toda que se imparte y por eso es un honor para el Colegio de Enfermería de Ourense presentar en esta jornada a la fiscal de extranjería de la provincia de Ourense, que es Pilar Manso, la tengo aquí a mi derecha, que va a ser la encargada de dirigir esta jornada durante estos días. Pilar Manso es una grandísima profesional con una importante trayectoria al frente de la Fiscalía de Extranjería de la provincia y donde se ha enfrentado a numerosos casos y muy diferentes que la convierten en la mejor experta que podemos tener para impartir esta jornada de enfermería sobre la trata de seres humanos. Pilar Manso comprende como nosotros que la figura enfermera es una de las profesionales que está más capacitada para detectar en nuestro ámbito asistencial todo este tipo de delitos. Y es muy importante que se incluya en los protocolos de actuación todo lo que tiene que ver con la trata de seres humanos. Las enfermeras hemos demandado mucho todos estos protocolos y desde hace tiempo queremos conseguir tener las claves para poder actuar en nuestra práctica diaria y saber cómo hacerlo. Y seguramente con todo esto conseguiremos ayudar a muchas víctimas y a muchas personas, siempre consiguiendo dentro de nuestro ámbito competencial conseguir mejorar su situación en su vida cotidiana. Y con todo esto, pues nada, vamos a comenzar con la jornada. Muchas gracias. Bienvenida, Pilar. Bueno, antes de comenzar, me gustaría primeramente dar las gracias, como no, al Colegio de Enfermería por brindarme esta posibilidad de participar en estas jornadas o en estas exposiciones, porque, y especialmente a través de nuestra presidenta, que creo que ya tiene un pequeño percance, a la que me gustaría también dar las gracias y el reconocimiento por este paso adelante que supone iniciar estas jornadas. Y también me gustaría agradeceros a las que estáis aquí presentes, a las que os habéis apuntado a estas jornadas. Tengo que señalar que este agradecimiento último que estoy haciendo no es un agradecimiento meramente protocolario, sino que lo creo necesario y sincero, además, porque el que vosotros os hayáis apuntado pone de manifiesto un interés por el problema de la trata de seres humanos y por intentar afrontar el mismo desde el punto de vista profesional y humano. Y en la medida en que mostráis ese interés, pues considero que es necesario daros esas gracias, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar con lo que es propiamente la conferencia. Y si veis, el título que he elegido es La enfermería, pieza clave en la lucha contra la trata de los seres humanos. Este título no es un mero título que pretende llamar la
atención a vosotras, pues a través del eslogan y a través del dibujo que se ha elegido. Es un título que para mí y para muchos profesionales dentro del ámbito jurídico es una realidad. Es decir, consideramos ciertamente que vosotras y vosotros, refiriéndome tanto a los enfermeros como a las enfermeras, sois una pieza clave que debemos aprovechar para luchar contra esta lacra social del siglo XXI. Y esa realidad que pongo de manifiesto y que os he dicho en la que creo firmemente, quiero que cuando se acaben las jornadas me manifestéis si he sido capaz de transmitirlo y si realmente vosotros estáis o no de acuerdo conmigo. Es decir, quiero que me digáis, oye, pues efectivamente creemos que sí que podemos ser una pieza clave en la lucha contra la trata de seres humanos, o por el contrario, pues no vemos tan significativo esto que tú nos has puesto de manifiesto. Bien, ¿por qué digo esto a mayores? Bueno, pues porque normalmente cuando yo hago ponencias me gusta que la gente participe. Y me gusta que me diga lo que piensa, qué es lo que aprende, qué es lo que no aprende, en qué medida esas exposiciones se podrían mejorar. Con lo cual os voy a hacer preguntas, no solamente me vais a hacer preguntas vosotros, sino que yo os voy a hacer preguntas, ¿vale? Bien, una vez puesto de manifiesto este apartado sobre la trata de seres humanos, la primera pregunta que os voy a realizar es si alguna de vosotras me podría decir qué es la trata de seres humanos o qué considera que es la trata de seres humanos. ¿Qué idea tenéis? Por ejemplo, ¿sois conscientes si en la ciudad de Orense pues se ha verificado algún supuesto de trata de seres humanos? O en la provincia de Orense, mejor. No. Bueno. Bien, pues por eso es la razón de estas jornadas. Es decir, cuando a mí el Colegio de Enfermería me ofreció la posibilidad de participar en las mismas, lo primero que me pregunté es cómo enfocar las jornadas. Y entonces consideré que una cuestión importante era dividir tres bloques. Primeramente, uno en ese bloque en la que os explicara qué es la trata, cuáles son las características de la trata. Un segundo bloque en el que os pusiera de manifiesto cuál es vuestra posición respecto de la trata. Y un tercer bloque en el que una vez puesta de manifiesto que podéis hacer una labor, cómo llevar a cabo esa labor y qué elementos podéis tener a vuestro alcance para poderla llevar. ¿Por qué hago la división de estas jornadas en esos tres bloques? Bueno, porque un poco como todo profesional, cuando existe un problema, lo primero que hay que es conocer ese problema. En segundo lugar, hay que ver qué postura tengo yo respecto de ese problema. Y en tercer lugar, qué elementos tengo para luchar contra ese problema. Un poco es lo que os ocurre a vosotros como sanitarios, me imagino, ¿no? Tenéis un enfermo, primero tenéis que ver qué tipo de patología tiene ese enfermo. En segundo lugar, qué es lo que podéis hacer como profesionales. Y en segundo lugar y en tercer lugar, ver qué medios tenéis para hacer frente al problema que presenta ese enfermo. Pues esto es lo mismo. Y entonces lo primero que hay que saber es qué es la trata, porque si no sabemos lo que es la trata, difícilmente podremos ayudar a las víctimas de trata. Bien, dicho esto, sobre la trata, existen muchas definiciones, pero tal vez la que más significativa resulta, porque es la que toma en cuenta también nuestro legislador cuando redacta el Código Penal, es la del protocolo de Palermo. Y esta definición quiero que os fijéis en un dato, y es, por un lado, los verbos que utiliza, porque hacen alusión a las distintas acciones que va a emplear los tratantes, y en segundo lugar, los medios de los que se valen los tratantes. Si leo la definición, fijaros que pone, la define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas. Es decir, fijaros todo lo que hace un tratante: capta, transporta, traslada, acoge y procede a la recepción de personas, recurriendo a qué medios: a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de los pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona. ¿Para qué? Para que tenga autoridad sobre otra
con fines de explotación. Es decir, es un delito altamente complejo porque lleva muchas acciones y la utilización de muchos medios. Pero si tuviéramos que resumir o concretar en una frase sola qué es la trata, lo que podríamos decir es que es la compra y venta de personas para su explotación. Es decir, todo tratante de personas lo que pretende es la explotación de esa víctima. Un poco es como el narcotraficante, es decir, el narcotraficante que adquiere droga la adquiere para su venta posterior, para adquirir una riqueza a través de la distribución y venta de esa sustancia. Y en el caso del tratante es lo mismo, es decir, es la compra y venta de personas para su explotación posterior, es decir, supone la esclavitud del siglo XXI. Muchos, cuando hablan de, o se utiliza el término esclavitud, no dicen, pero vamos a ver, ¿cómo podemos decir que en el siglo XXI existe esclavitud si ya ha sido abolida? Pues no, en el siglo XXI existe esclavitud. Y no solamente existe, sino que se caracteriza porque es una actividad ilícita increciendo, es decir, cada día se valen de más víctimas y es mayor el número de riqueza que entra a formar parte del patrimonio de estas organizaciones criminales. Es más, la trata, dentro de los 3 delitos a través de los cuales más dinero ingresan las organizaciones criminales, se encuentra en primer lugar el tráfico de armas, en segundo lugar, hasta hace poco se encontraba el tráfico de estupefacientes y en tercer lugar la trata de seres humanos. Hoy por hoy es el segundo de los delitos. Bien. Y en cuanto a esa esclavitud que existe en el siglo XXI, pues cuando al principio os comentaba, oye, decidme por favor supuestos que podáis encontrar dentro de la provincia de Orense, pues os diré que si os paseaseis por las calles, seguramente sin percataros estaréis en presencia de víctimas de trata. Ejemplo, uno se pasa por un supermercado y ve a un grupo de extranjeros pidiendo todos los días. No todas las personas que piden son víctimas de trata, pero las organizaciones criminales en ocasiones se valen de personas para obligarlas a pedir todos los días. Y si esas personas no recaudan todos los días una cantidad determinada de dinero, digamos 50 euros diarios, al llegar a su domicilio las van a pegar, las van a someter a coacciones, les van a decir, bueno, pues hoy no has conseguido esta cantidad, tu deuda aumenta. Ese sería un ejemplo, que seguramente no os habríais dado cuenta al ver a esas personas. A través de la prostitución, muchas de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata, sometidas por organizaciones criminales y obligadas al ejercicio de esa prostitución. Talleres clandestinos de costura o lugares donde se procede a la recolección de determinadas frutas o verduras, también se emplean personas para llevar a cabo esas actividades por medio de estas organizaciones que las someten a determinadas condiciones. Existen múltiples ejemplos que no somos conscientes, pero que están ahí. Bien, dicho esto, por tanto, estamos ante una esclavitud y lo que tenemos que saber es cuáles son las características de esa esclavitud del siglo XXI. ¿Qué es lo que hace que podamos hablar de esclavitud? Bueno, pues lo primero que hace que podamos hablar de esclavitud es que a través de la trata lo que se hace es cosificar a las personas. Es decir, el tratante considera que la víctima es una cosa de la cual puede obtener recursos. Y esa cosificación no solamente es considerada por parte del tratante, sino que nos encontramos que las víctimas también tienden a considerarse mercancía, es decir, se les despoja de derechos esenciales como son, os lo pongo ahí, la integridad moral y la dignidad. El ser humano pasa a constituirse en una mera mercancía y los efectos que se producen respecto de las víctimas son muy similares a los de la tortura, produciendo una devastación psicológica de la que también os hablaré. Os he querido mostrar a través de esta fotografía hasta qué punto son consideradas cosas para los tratantes las víctimas de trata. Si os fijáis,
es un código de barras con un precio, en concreto son 2.000 euros, y esta no es una fotografía de publicidad, es una fotografía real que se hizo sobre chicas que fueron descubiertas a través de una investigación por parte de la policía, en donde las víctimas tenían tatuados un código de barras y atribuido un precio. Normalmente ese precio indica la deuda contraída por parte de la víctima respecto del tratante, deuda que tiende a aumentar. Es decir, le señalan con un código de barras y con un precio, al igual que cualquier otro producto que podamos encontrar en un supermercado. Y ellas son conscientes de esa realidad y acaban por asumirlas. Es más, como también os explicaré más adelante, muchas víctimas tienen como una especie de síndrome de Estocolmo, en el sentido de que tienden a considerar que el tratante es su protector y le tienen que dar gracias. Con lo cual la recuperación de estas personas es muy difícil, más complejo que en otra clase de infracciones de tipo penal. Bien, si os preguntase ¿quién consideráis que puede ser víctima de trata de seres humanos? ¿Qué me contestaríais? ¿Perdón? Pues gente que por alguna razón sea vulnerable, por inmigrantes o... Bueno, me parece una... Pero ¿qué pensáis? ¿Que solo hombres, solo mujeres, solo nacionales, extranjeros? Sobre todo extranjeros. Bueno, bien, pues a este... Por esto no me manejo muy bien. Bien. A este respecto, fijaros que os pongo que víctima de trata puede ser toda mujer, todo hombre, toda niña, todo niño, os pongo incluidas los transexuales, que es otro apartado también que se utiliza sobre todo como captación de la trata con fines de explotación sexual. Da igual que sea adulta, que sea menor, que sea nacional, que sea extranjera, independientemente de su situación administrativa, es decir, da igual que esté legal o ilegal, es decir, cualquier persona puede ser víctima de trata de seres humanos. ¿Qué ocurre? Que es cierto que las mafias y las organizaciones criminales lo que se valen especialmente son de aquellas víctimas, como muy bien señalaba esta chica que está aquí delante, que tengan una situación de especial vulnerabilidad. Yo siempre digo, yo no he conocido a ningún médico, a ninguna enfermera, a ningún fiscal, a ningún periodista, a ninguna persona con una situación menos estable que diga, hombre, dejo todo y me dedico ahora a ser explotada sexualmente. Mira, es una nueva fase. No, las personas que se ven inmersas en esa situación es porque tienen una situación especial. Pero es importante reseñar, aunque es cierto, os explicaré también, que las víctimas mayoritariamente tienden a ser extranjeras, también pueden ser captados españolas. No hace mucho salía una noticia en el que se ponía de manifiesto que estaban siendo captadas personas dentro de nuestro ámbito nacional y menores. ¿Qué ocurre? Son menores a lo mejor pues que vienen de familias desestructuradas, que se escapan del centro de menores y que ante esa situación buscan una salida y alguien se percata de la misma y tiende a ser captada por esas redes. O hoy en día, como consecuencia de la crisis económica que se ha derivado de la pandemia, muchas familias están en una situación de especial vulnerabilidad que no cabe duda que van a ser captadas por estas organizaciones criminales. Por tanto, es cierto que ya os iré explicando que existen una serie de límites que van determinando qué es una víctima de trata y qué características tiene, pero en principio, víctima de trata puede ser cualquier persona. Bien, ahí también os indico, bueno, que si os dais cuenta, dentro de los supuestos, es cierto que mayoritariamente víctimas de trata suelen ser las mujeres, el mayor porcentaje que los hombres, pero los hombres también los hay, porque existen muchas modalidades de trata, como os explicaré, y también es cierto que dentro de la trata suelen ser, no lo veo, suelen ser más las niñas que los niños.
¿sabes? Si me pasan las primeras, me da igual. Vale, lo mismo. Vale, bien. Yo creo que tampoco me pasa la... ¿Esa que le falta aquí? Sí, nada. Vale. Vale. Cuando hablamos de la trata, es importante que también sepáis que existe, al principio se decía, ¿qué es la trata? Es la compra y venta de personas con la finalidad de explotarlas. ¿Y qué finalidades dentro de lo que establece el legislador? ¿A qué dedican los tratantes a esas víctimas? Es decir, ¿cuáles son los fines de esa explotación? Bueno, pues hoy ahí os he marcado los 5 supuestos que establece nuestro legislador y que, si os dais cuenta, son 1. La imposición de trabajos o de servicios forzados, la esclavitud, prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. Bien, os voy a poner un ejemplo práctico de cada uno de ellos para que podáis visualizarlo y así daros cuenta, ¿vale? Si voy muy deprisa me lo decís, ¿vale? Bien. Un ejemplo, pues la mendicidad, lo que os decía antes, ¿no? Captan a gente, imaginaros, en Rumanía, los traen en grupo y aquí los ponen a pedir tal 10 y 12 horas diarias y tienen que traer una determinada cantidad de dinero. Y si no lo hacen, existen consecuencias. O los obligan a hacer trabajos forzados o servicios muy similares. En segundo lugar estaría la explotación sexual, incluyendo la pornografía. Bueno, aquí esta es la mayoritaria, es la que más supuesto se da y esto incluye las peleas de bar, el cine con pornografía, la prostitución coactiva, bueno, toda una serie de situaciones. Esta es en la que más captación de víctimas hay porque existe gran demanda, que es otro tema que vamos a abordar en estas jornadas. En tercer lugar estaría la explotación para realizar actividades delictivas. Bien, también se produce la captación de víctimas para llevar a cabo actuaciones delictivas. ¿Qué actuaciones delictivas? Pues os voy a poner ejemplo. Muchas de las ocasiones además se combinan varios tipos de explotaciones. Por ejemplo, se capta a una chica para ejercer la prostitución en un club de alterne y al mismo tiempo se le dice, ojo, no solamente tienes que hacer determinados servicios sexuales al día, sino que con cada servicio sexual que tengas tienes que intentar vender droga a cada uno de los clientes. O, por ejemplo, tienes que ser habilidosa, que te dé la tarjeta para que cuando le pasemos la tarjeta por el TPV te dé el número y en vez de sacarle los 500 euros o los 100 o los 20 que valga el servicio que se haya acordado, se lo pasamos 5 veces y además luego este señor no va a protestar porque a ver cómo llega a casa y dice que le han faltado 4.000 euros de un TPV de un club de alterne. O grupos de niños que se captan para en los centros de ciudades donde hay grandes aglomeraciones quitar carteras. Es decir, los captan también para actuaciones delictivas. Otro caso sería la extracción de órganos corporales. Bien, en España la verdad es que, como vosotros sabéis mejor que yo, existe una ley en materia de extracción de órganos y existe un protocolo muy controlado que evita que se dé esta situación, pero la situación que hay en España no la hay en otros países. Y de hecho, profesionales del ámbito sanitario nos pusieron de manifiesto a la Fiscalía General del Estado que estaban observando, por ejemplo, cómo pacientes que estaban sometidos a la diálisis desaparecían durante 3 o 4 meses y de repente volvían con la implantación de un órgano. Y decían, aquí en España no se lo ha puesto, pero lo cierto es que cuando regresa, ese paciente precisa de un tratamiento, porque toda persona trasplantada requiere un tratamiento posterior. Y decíamos, ojo, aquí ¿qué está ocurriendo? Hay gente que está acudiendo al extranjero con ciertos acuerdos con mafias y organizaciones criminales que se encargan de captar a esos donantes y
esos donantes en un país tercero acuden y se les practican las intervenciones. Bueno, hay países, independientemente de la ilicitud, donde esa intervención más o menos se realiza dentro de unos parámetros, digamos, sanitarios. Pero os puedo asegurar, porque esos vídeos nos los pasaron, eran vídeos clandestinos que se habían hecho para denunciar ese hecho, donde había intervenciones que se hacían en una habitación sin ningún tipo de medida sanitaria, donde al donante, una vez que se le había extraído el órgano, se le tiraba para su recuperación en un colchón de esos que vemos en un descampado, que decís, bueno, yo ahí, vamos, es que no lo toco ni a distancia, con un suerito que le ponían y que una vez que le pagaban, se había recuperado más o menos, lo largaban. Bien, ¿qué ocurre con eso? Que esos donantes, que a lo mejor en su país de origen 2.000 euros o 3.000 puede ser una cantidad importante, con el tiempo se gastaban ese dinero, como era lógico, y tenían unas secuelas que les impedían volver a trabajar. Con lo cual, la situación en que se encontraban era peor que antes de que hubieran de que hubieran vendido ese órgano. Venta que se había producido por esa situación agobiante en la que se encontraban, porque si no, no lo hubieran hecho voluntariamente. En España, pues en España, gracias a Dios, esa situación no se está dando. Sí que hubo una preocupación, porque a lo mejor había supuestos que nos preguntábamos si gente acordaba entre receptor y donante, oye, decimos que somos muy amigos, que yo te quiero donar mi órgano, pero por medio había pasta. Pero claro, eso solamente se puede descubrir, pues a lo mejor en determinados supuestos, si se está haciendo una investigación de determinado orden, pues creo recordar que en un supuesto se descubrió porque se estaba investigando a un narcotraficante, se tenía el teléfono intervenido y entonces él en una de las conversaciones estaba hablando con una organización criminal para obtener un órgano y en esa conversación salía, pero si no es muy difícil, porque ni el donante ni el receptor te van a decir que ha mediado por medio una cantidad de dinero. ¿Bien? Y por último, otro de los supuestos sería la celebración de matrimonios forzosos, es decir, en esto sobre todo será con determinados grupos religiosos y determinadas etnias en las que esos matrimonios se conciertan a cambio de un precio y donde normalmente la chica a la que se le obliga a contraer ese matrimonio forzoso, por medio de un precio que se suele dar a la familia. Estos serían los 5 supuestos o 5 finalidades que hay. Bien, ahí os he hecho, bueno, también aparece una filera y os señalan pues, los distintos tipos: el trabajo forzado, la mendicidad, la explotación, el casamiento, venta de órganos, etc. Y esos son los que se recogen en nuestro código penal. Bien, otro elemento que debéis saber es cuáles son las causas en virtud de las cuales se produce la trata. Bueno, pues normalmente es la extrema pobreza en la que se encuentran determinadas personas, la desigualdad social y económica dentro de los países propiamente desarrollados, las restrictivas políticas migratorias que fomentan la trata, el libre mercado y la facilidad para mover el dinero, la impunidad de las mafias. Daros cuenta que estas mafias, aun cuando se las pretenda perseguir y se ponen todos los medios del Estado y las instituciones para su persecución, debido a la gran cantidad de dinero que ingresan en sus arcas, disponen de los mayores medios y además de los mejores profesionales. Hoy se están valiendo de profesionales con grandes conocimientos en el que llegan a constituir personas jurídicas, se valen de testaferros porque mueven mucho dinero y entonces utilizan ese dinero también para poder lograr su impunidad. Por otro lado, pues la debilidad de las instituciones del Estado. Yo siempre pongo un ejemplo práctico. Cuando el narcotráfico empezaba a comenzar y se iniciaban las persecuciones pues, por parte de la Guardia Civil y la policía, los medios de los que disponía la policía y la Guardia Civil no eran los mismos que los del narcotráfico. Me acuerdo que los narcotraficantes de las Rías Baixas, bueno, pues tenían unos embarcaciones, incluso alguna marca potente que vendía esas lanchas,
pues un país, creo que era Japón, vino para ver por qué en un pueblo tan pequeño se vendían tantas lanchas. Claro, la persecución por parte de las fuerzas y cuerpos no disponía de esos medios. Bueno, pues en este sentido lo mismo, ¿no? Estas mafias se están valiendo de unos medios que en ocasiones nos lo ponen complicado. Por otro lado, la falta de armonía de legislaciones entre los distintos países, es decir, tenemos que adoptar posturas globales, porque si cada uno, pues un poco lo que está pasando con el COVID, ¿no? A veces lo hablan de que es necesario una postura no solamente respecto de toda España, sino a nivel global, tener en cuenta la vacunación del tercer mundo, abordar el problema de una manera global, porque es un problema de todos. La trata igual es necesario un problema global, o sea, un afronte del problema global y una legislación en el que exista una armonía y coordinación. Por otro lado, a veces existen tratados, pero esos tratados no se cumplen por todos los estados firmantes ni del mismo modo. Falta de normativa a nivel local y autonómico, y luego un machismo y una demanda de la prostitución. Este es un dato muy importante y yo siempre lo pongo de manifiesto. Hay mucha demanda de prostitución. De hecho, la trata es el proveedor de las chicas para el ejercicio de la prostitución. Y si no hubiese demanda, no habría oferta. Como veréis más adelante, un problema con el que nos estamos enfrentando hoy es que los jóvenes cada día consumen más prostitución, lo cual debería hacernos pensar el por qué, ¿no?, se está produciendo. Es decir, hoy que existe una libertad sexual absoluta, sin embargo, los jóvenes tienden a consumir prostitución. Ese es un problema que está sin resolver y que deberíamos comenzar a resolver al respecto. No se pasaron la filmina con las causas, están ahí todas, las veis. Bien, otra cosa sería, ¿qué características tiene la trata? Bueno, ya os he comentado alguna. Ingresan mogollón de dinero, es decir, esto es una máquina de hacer dinero todos los días y mucho dinero, y más cuando encima mezclan actividades delictivas, como os he dicho, prostitución con venta de droga, pues imaginar, se hacen de oro. Luego, como es una manera de ganar mucho dinero, no las hacen pequeños delincuentes, no, aquí estamos hablando de auténtica organización criminal. Tiene un importante componente transfronterizo y de extranjería. ¿Por qué? Porque muchas de estas víctimas son traídas del extranjero. Eso conlleva un problema mayor. Es decir, cuando aquí un señor os quita un bolso, bueno, más o menos sabemos a quién localizar, nos da una descripción la víctima, vemos por dónde ha podido ir. No, pero aquí estamos hablando de distintos participantes. El que la capta, el que la traslada, el que la recepciona, y eso implica distintos países donde se encuentran los distintos miembros de esa organización criminal, con lo cual se hace mucho más complicado perseguir este tipo de delito. Y esto nos lleva a la siguiente consecuencia, y es que la mayoría, como decía bien vuestra compañera, son mujeres y extranjeras. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas son las que se encuentran en esa situación de especial vulnerabilidad. ¿Bien? Vale. A tenor de todo lo que os he dicho, por tanto, os he explicado qué es la trata y que dentro de la trata existen distintos modos de explotación, pero sí que es cierto que dentro de la trata, donde mayor número de víctimas hay hoy por hoy, es con respecto a aquellas víctimas que van destinadas a la prostitución. Es el principal destino de las víctimas y según los últimos datos del Ministerio se estima que hay más de 45.000 personas que son víctimas de trata destinadas a la prostitución. Otro dato que también se nos da es lo que os decía antes, ¿no? Es decir, el consumo de prostitución cada vez es mayor, pero lo más preocupante es que cada vez es mayor entre el tramo comprendido entre personas entre los 18 y los 25 años. Fijaros, somos el primer país consumidor de prostitución en España, en Europa. Esto es una pasada, ¿eh? Y el tercero del mundo. Y yo siempre digo, es que es preciso
que concienciemos a la sociedad de este problema. Porque yo creo que la clave está en la educación, no está tanto en otra serie de medidas que también son necesarias, sino en la educación. Tenemos que concienciar a la gente joven que cuando acude a un prostíbulo está comprando el tiempo de un esclavo. Y si somos capaces de esa idea introducirla y difundirla, podremos hacer grandes avances en la lucha. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que, y siempre pongo un ejemplo, yo soy mucho de poner ejemplos, porque creo que siempre que uno visualiza la realidad, la entiende mejor. ¿Qué pasó con la violencia de género? Hace 30, 40 años existían muy pocas violencias de género y casi todas ellas acababan en sobreseimiento porque no se podían obtener pruebas. Normalmente salvo la que le habían dado una paliza del 15, que entonces, claro, si no había una explicación, pues no queda otro remedio, pero normalmente no había vecinos que pusieran de manifiesto, oye, yo he oído cómo la pegaba, no había partes médicos en el que se pusiera de manifiesto, la paciente refiere que la agresión sufrida es como consecuencia de una paliza de la pareja, no había una concienciación, es decir, es más, todos éramos conocedores de que muchas veces en conversaciones se decía, uy, el del quinto le pegó unas palizas a la mujer, pero nadie llamaba a la policía. Y cuando se les preguntaba decían, mira, yo no sé, eso son cosas del matrimonio. Sin embargo, hoy en día no. Hoy en día la gente llama a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les dice, oiga, estoy oyendo cómo la vecina del tercero está pidiendo auxilio, creo que la está maltratando. Pues ese avance que se ha dado, que no implica la solución del problema, porque siguen existiendo mujeres maltratadas, por desgracia, pero ese avance que se ha hecho ha sido gracias a una concienciación de la sociedad, a una educación. Y esto mismo tiene que hacerse con la trata. Por eso os agradezco esto que habéis hecho, ¿no? De preocuparos por saber qué es la trata y saber cómo abordar el tema y cómo tratar a las víctimas de trata desde el punto de vista sanitario, porque creo que es realmente importante. Y por eso al principio os decía que no se estaba dando las gracias a nivel protocolario, se estaba dando unas gracias que realmente siento que os merecéis, ¿eh? Bien. Dicho esto, a ver, vamos a pasar a la siguiente. Bien, las acciones. ¿Os acordáis que al inicio, cuando os estaba explicando qué era la trata, os leí una definición que os dije, la trata conlleva muchas acciones y eso hace que sea más complicado la persecución de la trata? Bien, y os dije, y os las leí. Os voy a poner ahora también un ejemplo de cada una de ellas para que la podáis entender. Bien, empezamos por la captación. Estas captaciones se hacen normalmente en el lugar donde vive la víctima. Normalmente en países extranjeros, pero os dije que también se producen en España. Esa captación, ¿por quién suele hacerse? O bien por un vecino o por alguien cercano a la víctima que ve esa situación en la que se encuentra de necesidad de buscar una salida, y entonces el agente le dice, oye, me han dicho que tienes un problema, que tu papá está enfermo, que tienes 3 hijos, que además tu hija se ha quedado embarazada y esperas un nieto, que debes al casero. Mira, te digo cómo solucionar este problema. Bien, muchas veces hasta por propios familiares. Recuerdo un caso de una niña de 16 años que venía embarazada y la captación había sido por su tía materna. ¿No? Bien, en segundo lugar estaría el transporte. Una vez que se las capta, se las provee de un dinero y de una documentación para poder llegar al país de origen. El transporte se hace por distintas rutas y las organizaciones criminales se encargan mucho de que esas rutas estén cambiando constantemente. ¿Para qué? Para que no los podamos pillar. A veces hacen rutas inusuales, pues chicas que vienen de Hispanoamérica las llevan hasta Turquía, de Turquía a Grecia y de Grecia hasta Barajas, de forma que las confunden en cuanto al trayecto y encima nos complican a la hora de perseguir esas vías, ¿no? Pues yo qué sé, otro ejemplo que os puedo poner, en una investigación que estábamos llevando a cabo, empezamos a tomar declaración a una chica y era una operación a nivel nacional
Y entonces la chica nos estaba comentando cómo la habían transportado. Y en un momento dado me dice, había sido traída desde Turquía. Me dice, y allí me obligaron, junto con otras chicas, a pasar en canoa a un río que estaba infectado de cocodrilos. ¿Por qué a cocodrilos? No me suena, pero bueno, a lo mejor estoy despistada. Llamo a uno de los agentes que estaba haciendo la investigación desde Madrid. Les digo, oye, que me está contando esto, yo no sé si me estará contando la verdad. Me dijo, sí, te está contando la verdad. Dice, lo que pasa es que los tratantes, cuando las llevan en embarcaciones para evitar que ellas salten y se escapen, dice, como muchas veces llevan a un montón de ellas en una embarcación y quieren controlarlas, lo que les dice es, ojo, no escaparos porque hay cocodrilos que os pueden comer, y ellas que ni se mueven, vamos. Entonces no te estaban mintiendo, estaba relatando lo que pasaba. O sobre todo, por ejemplo, los viajes más calamitosos son los que se hacen desde África, que las tienen miles de kilómetros andando, las hacen pernoctar en cuevas donde las tienen atadas de pies y manos, las obligan a hacer sus necesidades encima de ellas mismas, luego ya al llegarlas a su lugar, en uno de sus lugares de destino proceden a violarlas previamente porque es el tratante el que las prueba previamente para ver si procede para el ejercicio de la prostitución. Esto que estoy contando no es una película. Recuerdo en concreto en una de las declaraciones de una chica africana, nos estaba contando lo relatado y tuvimos que nombrar a un intérprete. Cuando llegó el intérprete era un tío de 2 metros y dije, joder, qué caramba. Hablaba un dialecto la chica y de repente al tío de 2 metros vi que se ponía a llorar. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Yo tengo que estarlo entendiendo mal porque lo que me está contando es horrible. Y le dije, no, lo que te está contando es la verdad. Y era horrible. Bien, por eso digo que yo creo que la gente desconoce lo que es la trata, porque si lo supiera nadie contribuiría a eso, nadie. En tercer lugar es el traslado. Una vez que son trasladadas, se les provee, os he dicho, de la documentación y el dinero con un controlador que las va vigilando en todo momento, la acogida y luego la recepción, que es ya cuando la trasladan a un club de alterne para ser explotadas o a una casa para a partir de ahí llevarla todos los días pues, al ejercicio de la mendicidad o de cualquiera de las labores o explotaciones, mejor dicho, a la que va a ser destinada. Bien, entonces todo esto sería hasta ahora lo que os he explicado de la trata. Os he explicado la definición, os he explicado las características, os he explicado los tipos de explotación, os he explicado las características de las organizaciones, os he puesto ejemplo, pero ahora me gustaría que cualquier cuestión que tuvierais respecto a este primer bloque me dijerais, bueno, qué dudas tenéis, qué es lo que pensáis. ¿Os ha sido interesante? Sí, o es que es muy jurídico y nos ha gustado? Yo qué sé, todo lo que queráis me lo podéis decir. Es el momento. Muy interesante. Mira, yo tengo una duda. Duda, pregunta, muy bien. Con respecto a los órganos, sí. Es lo que más me llamó. Si una persona pues, va a un país extranjero y sabéis que es un órgano que lo compró, bueno, en teoría, claro, no tiene ninguna carga penal, no tiene nada, no le pasa nada a esa persona. Vamos a ver. Nosotros lo que tenemos es que investigar y obtener pruebas, pero claro, hay delitos que si se cometen fuera del territorio nacional, nada, no se puede hacer. ¿Vale? Eso es como, pero bueno, siempre, por eso estamos luchando también y estamos viendo, eso fue una de las cuestiones que nos presentaron los sanitarios, los médicos, y nos dijeron si se podía apuntar en esa historia clínica o no, o qué hacer, y lo estamos estudiando, incluso la Fiscalía, bueno, pues al respecto, porque a todo esto tenemos que conjugar también la Ley de Protección de Datos, que muchas veces tenemos muchos obstáculos, entonces buscar soluciones conlleva el tiempo, pero lo importante siempre es por lo menos intentar buscar soluciones, no quedarse impasible. Hombre, si ese compra de órganos se ha realizado dentro de España, lo que os decía, descubrimos que se ha mediado un precio de por medio y que, pero bueno, claro, tenemos que obtener pruebas, esto es como en todo. Muchas veces sabemos que alguien es culpable, pero si no tenemos pruebas no podemos llevarle a juicio. No, pero yo me refería por eso, referenciar a una historia clínica. Claro, eso es lo que os voy a dar luego sobre los elementos que podéis aportar en la historia clínica. ¿Alguna pregunta más?
No, os ha quedado todo clarísimo, qué suerte. Vale. No sé si hay protocolos ya establecidos de dónde podemos nosotros, lo que hizo la compañera, referenciar, si vemos algún... Vale, eso también os lo voy a poner de manifiesto. De todas formas, os diré que se está estudiando ahora un protocolo en Galicia para el ámbito sanitario. De hecho, estas jornadas están... Porque no es lo mismo en atención primaria, atención hospitalaria, en qué servicios... Yo de todas formas luego os voy a dar textos referentes a todos estos datos, incluso pues algunas indicaciones de cómo tenéis que hacerlo, pero aún así, ya os digo, se está haciendo ahora, en concreto en Galicia, se está elaborando un protocolo para el mundo sanitario, con lo cual seguramente seáis los primeros que podréis disponer de ¿bien? No sé, ahora cuánto tiempo llevo. Es un desastre, yo me pongo a hablar. Bien. Vale, pues una vez dicho esto, vamos a adentrarnos en el mundo de la enfermería, ¿no? Que cuando nos pusieron, oye, ¿qué tal? Danos unas jornadas sobre esto y tal. Dije, bueno, primero voy a enterarme cuáles son las funciones de las enfermeras. También yo, igual que vosotros desconocéis lo que las trata, dije yo, bueno, yo sé lo que es una enfermera, pero no sé propiamente cuáles son sus funciones y busqué la definición, ¿no? No sé si habré buscado la más acertada, pero os definía como una profesión que abarca los cuidados autónomos y en colaboración se prestan las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades enfermas o sanas en todos los contextos e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Bien, es una definición que en principio conlleva que tenéis que atender tanto para sanar como para una actitud preventiva a personas que acuden a vosotros, sea cual sea el origen del que provenga, mayor, menor. En principio eso ya nos abre una vía. Bien, yo dije, bueno, voy a ver las funciones propiamente dichas y vi que teníais 4 tipos de funciones, ¿no? Aquí ahora me estáis examinando vosotros. Si veis que meto la pata me corregís y así, si algún día tengo que volver a dar alguna cosa enfermera, pues ya no meteré la pata. Entonces ponen asistenciales, docentes, administrativas e investigadoras. Y dije, bueno, pues de las 4, para mí que la única que me va a interesar es la asistencial, porque clase no van a dar a las víctimas. Administrativa tampoco, investigadora no, asistenciales. Y me puse a leerlas. Administrativa sí, si tenemos que hacer los protocolos y todo el papeleo, tiene que estar registrado todo lo que hacemos. Vale, ¿ves? Pues una corrección que es interesante. Bien, yo lo había incluido. Si no, no se hace. Vale, muy bien, pues eso lo agradezco. E docentes tamén. Como non eduques, é imposible. Vale. O sea, vosotros entendéis que respecto de la víctima deberíamos incluir también docentes y administrativas. Pues lo apunto para el protocolo. Y yo lo del historial clínico lo había entendido como una función que al asistir a una víctima debíais adoptar. Pero bueno, es una función netamente administrativa. Pues os lo agradezco. Bien. Oye, pues de todos aprendí. Bien, entonces en las funciones asistenciales vi que había listas ingentes, ahí os ponían de todo. Y dije, bueno, pero voy a buscar alguna que guarde relación con lo que les voy a explicar, porque si no me van a decir, ¿por qué no vas a leer lo que ya sabemos nosotros? ¿No? Permíteme un inciso. A ayuda administrativa, a función é xestora. Non é administrativa, é dicir, ese administrativo, como comenta a compañera, de ter que registrar, eu incluiría dentro da asistencial. Cuando estás facendo asistencial, estás redactando, estás facendo un informe. Yo lo metí en asistencial. Claro, pero que esa administrativa que pon aí, o correcto para mí sería xestión. É dicir, desde postos de dirección de saúde pública, xestión de complexo, eso é función xestora. Me encanta este grupo porque participa. Vale. De todas formas, luego os cogeré en el descansito la nota bien para hacerlo bien, ¿eh? Bien. Entonces, o al acabar, si no diréis, pues vaya descanso. Bueno, entonces en las funciones esenciales de asistencia me puse a leerlas y aquí he recogido las que creo yo que pueden guardar relación con las víctimas, ¿no? Y ponía, participar en el cuidado integral. Bueno, no he pasado, soy un desastre con esto de la informática. Vale. Y entonces ponía, participar en el cuidado integral de las personas, las familias y comunidades. Las víctimas son personas y requieren un cuidado integral. Bien, una función asistencial, pero de carácter general, aplicable a cualquier víctima o a cualquier paciente. Perdón.
Cuidar de la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, respetando sus valores, costumbres y creencias. Bueno, ya hemos puesto de manifiesto que muchas víctimas van a venir del extranjero, es decir, van a venir con determinadas creencias, van a venir con determinadas costumbres y con determinados valores que al tratar vosotros vais a tener que respetar. Pero bueno, eso también se da en cualquier persona que no sea víctima de trata que provenga del extranjero. Bien. Tercera, confección de análisis y discusión de la situación de la salud de su población, detectando grupos vulnerables. Si os dais cuenta, os lo he puesto en azulito. Grupos vulnerables. Aquí ya empezamos a conectar con lo que es una víctima de trata, porque si hay algo que es una víctima de trata es un ser vulnerable. Factores de riesgo e implantación de acciones tendentes a su disminución y eliminación. Esto ya me gustó. Es decir, vais a hacer la confección de un análisis y una discusión sobre la salud de una persona que puede ser especialmente vulnerable, donde vais a someter o a sopesar los factores de riesgo y acciones tendentes a su disminución. Con lo cual ya os abro un camino sobre la trata. Tercera, cuarta, me gusta más aún. Registrar en la historia clínica, que es lo que apuntaba vuestra compañera, toda la información disponible sobre los problemas identificados en los individuos, la familia o la comunidad. Esto es súper interesante. Y esto lo estamos desaprovechando en el mundo jurídico. De aquí que yo me pelee y luche, y por eso os doy las gracias al Colegio de Enfermería y a vosotras, porque es que esto es como el que tiene un Ferrari y va en una bicicleta. Pero vamos a ver si vosotras nos podéis dar un montón de datos y podéis ayudar a las víctimas. Vamos a aprovecharlo. Y encima lo vais a poder postar en un historial clínico que nos va a proporcionar un montón de datos de los que valernos. Eso me encantó. Esta función asistencial vuestra me encantó. Tercera, evaluar las respuestas del individuo, la familia o la comunidad al tratamiento y los cuidados de enfermería, registrarlos en la hoja. Es decir, cómo responde esa víctima al tratamiento que los ha dado, pero también los que le circundan. Esto es muy importante. Luego más tarde os lo señalaré de nuevo. Normalmente las víctimas, cuando acuden a los servicios sanitarios, acuden acompañados de un controlador, que está ahí ojo avizor a ver lo que canta. Pues dice, a ver si esta nos va a delatar. Entonces, cada vez que diga una cosa, vamos a decirle que eso no es así, la vamos a corregir o la vamos a mirar diciendo, ojito. Y las enfermeras y los enfermeros están visualizando, están viendo cómo responden cuando se les aplica un tratamiento. No hace mucho conocía, pues, por ejemplo, que determinados profesionales sanitarios les estaba preocupando que cuando se percataban de que una víctima de trata que estaba obligada al ejercicio de la prostitución acudía a un médico con un problema ginecológico y el médico le decía, mire, es que usted va a tener que no poder mantener relaciones durante 10 días y tomar este tratamiento. El que estaba lo dice, ¿pero qué me dice? ¿Que esta señora no va a poder estar 10 días? No, dígamelo porque me busco esta y esta. Eso es importante tenerlo en cuenta. O cuando aparece con una paliza, ¿no? Estoy recordando un caso práctico de una chica que la habían tirado de un segundo piso. Al caer, esto sabéis más vosotros, claro, todo el peso recayó sobre un pie, pues imaginaos cómo quedó ese pie. Llega el médico con la persona que la había tirado del segundo piso. Y entonces le pregunta el profesional sanitario y dice, me he caído por unas escaleras. Y entonces se le pregunta, sí, se cayó, salió corriendo como loca y se cayó por las escaleras. Luego había un informe médico forense que ponía de manifiesto que los golpes derivados de una caída por escaleras, que implicaría pues golpes por todo el cuerpo como consecuencia del rodamiento, no son los mismos que una persona que cae en un segundo y cae sobre su pie. Pero ahí ese sanitario fue capaz de darse cuenta y decir, no compatible con la versión que me da. Pero si a mí eso no me lo hacen constar, me va a resultar más complejo, ¿no? O si es una señora que habitualmente aparece con fracturas. El primer día puede decir, soy despistada y me he dado contra la puerta. Pero ya a la quinta fractura o al quinto golpe, pues habrá que ver por qué. Y a lo mejor habrá que poner el historial clínico. Refiere, como dice habitualmente, que se cae no compatible con lo que manifiesta. ¿Bien? Vale.
Sí, sí. Acabamos ahora de lo que es. Bueno, acabo con esta fulmina y paramos. Vale. Luego estaría ejecutar las actividades de rehabilitación y reinserción social, que esta es también nos viene al pelo con las víctimas de trata, porque lo que decía un poco vuestra compañera, ojo, que educar es importante, decirles que tienen que tomar el tratamiento, a dónde deben acudir, qué ONGs pueden ayudarlas, si tiene el hospital un asistente social que pueda informarlas. Bien. Y por último, detectar las necesidades educacionales y elaborar programas de educación para la salud en busca del mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, es que si no hay funciones asistenciales más que guarden una relación más directa con la posibilidad de atender a las víctimas de trata, de detectarlas y prestarles una asistencia sanitaria y humana, yo la verdad es que me resultaría muy complejo buscar otro tipo de profesión fuera del ámbito sanitario que mantenga este cauce para poder hacer frente a esa detención y a esa ayuda, ¿no? Por eso os decía yo al inicio que sí que considero que vosotros sois una pieza clave en la lucha contra la trata, porque estáis en una situación que nos permite abordar ese tema y luchar contra los mismos. ¿Bien? Entonces continuamos. Cuando quieras, Pilar. Vale. Bueno, pues entonces continuando con lo que habíamos dicho, vamos a ver por qué la trata puede guardar relación con la posibilidad de detectar víctimas y desde el punto de vista de las funciones que son encomendadas a las enfermeras y a los enfermeros, cómo pueden detectar a esas víctimas y qué funciones tienen que llevar a cabo dentro de las funciones asistenciales. Las fuimos analizando, alguno de vosotras me puntualizó datos importantes como lo es la educación y la gestión, luego me lo tenéis que dar para que yo en ese sentido lo puntualice. En ese estudio de lo que es la enfermería y la trata, pues vemos que los Ministerios de Interior y Sanidad han desarrollado distintas medidas para luchar contra la esclavitud en el siglo XXI, o sea, en la esclavitud del siglo XXI, pero ¿qué es lo que observamos? Que en todos esos pues, medidas o protocolos que se han redactado, no hay un plan específico de formación de los enfermeros y las enfermeras para la detención de los casos, pese a lo importante que es vuestra función y pese a la ayuda que nos podéis proporcionar. Y esto no lo digo yo, que bueno, sería una voz aislada y bueno, pues sí, pues tú lo cuentas, pues allí te creemos. No, lo dice el Consejo General de Enfermería, que ha reclamado al gobierno, no a este, sino a todos los anteriores también, que en el contexto del día, en concreto, pues por ejemplo en el Día Internacional de la Lucha contra la Explotación Sexual y la Trata, que se incluya a la enfermería en todas sus estrategias de prevención y de lucha contra la trata. Es decir, el Consejo General de Enfermería ha puesto de manifiesto, oye, tenernos en cuenta, por favor, hacernos un poquito de caso, ¿bien? En ese sentido, a nivel nacional, ya os he dicho, el Consejo General de Enfermería, ante el preocupante aumento de delitos, pide al gobierno una serie de cosas. Vosotros ya me habéis comentado antes. Pues sí que es cierto que nosotros observamos determinados comportamientos en determinados pacientes que nos llegan, que nos pueden hacer presuponer que son de víctima, pero bueno, pues, nos falta como una formación, nos falta algo para saber si son víctimas realmente, para saber qué hacer, cómo canalizar esas víctimas. Bien, ¿y qué le ha pedido el Consejo General de Enfermería al gobierno? Bueno, pues le ha pedido un plan de acción donde se incluyan las enfermeras, es decir, en esos protocolos sanitarios que no solamente se tengan a los médicos, sino a las enfermeras, lo cual... Sí. ¿Pero los médicos tienen protocolos? No, también, pero es que ahora ya te he dicho que se está haciendo un protocolo para el mundo sanitario en Galicia. Y yo voy a luchar porque os incluyan también a vosotros, ¿no? Pero lo que quiero decir es que efectivamente se estaba desaprovechando el mundo sanitario, pero es que yo, por unas razones muy concretas que ahora os daré, considero que los enfermeros y las enfermeras tienen una posición especial, ¿vale?
Han pedido, por tanto, un plan de acción donde se incluya a la enfermería, programas de formación específicos para los enfermeros y enfermeras de atención primaria, en donde se enseña a estos profesionales a detectar los casos y las señales que pueden indicar que una persona ha sido víctima de trata. Es decir, están recabando, por un lado, un plan de acción, pero también una formación, porque sin formación es como si a vosotros os dicen, bueno, tenéis que haceros frente pues, del COVID, y no os enseñan pues, cuáles son las medidas que tenéis que hacer, cómo poneros los trajes. No, hay que formar a la gente para luchar contra cualquier cosa o para hacer frente a cualquier problema. Y en tercer lugar, programas de prevención, es decir, no solamente detectar, sino prevenir, que en el mundo sanitario es muy importante y todos sabemos, para el mundo político también enfocarlo, que prevenir siempre supone mucho más ahorro que curar. Eso lo sabéis vosotras de primera mano. Entonces vamos a hacer también programas de prevención. Y esto se ha dicho a nivel nacional, pero ojo, a nivel internacional también hay voces que os han querido poner voz y cara. Y en este sentido, en el Congreso del Consejo Internacional de Enfermería del año 2019, es decir, ya han pasado unos cuantos años y aún seguimos igual, fijaros, la Federación de más de 130 asociaciones de enfermeros apoya la Declaración de los Derechos Humanos y cree que todos los seres humanos deben ser tratados con humanidad, respeto y dignidad. Pues bien, en ese congreso, esta señora que veis aquí, que se llama Cindy McCain, solicita la formación de profesionales de la enfermería en la detención de personas sometidas a la trata y hace un llamamiento a las enfermeras en la lucha contra la trata. Es decir, esta señora, que no es cualquier señora, es una señora que es una embajadora de la ONU, en representación de Estados Unidos, pone de manifiesto que, ojo, hay que hacer una formación de profesionales del mundo de la enfermería para que puedan detectar víctimas de trata y llamar a su vez a las enfermeras para que se impliquen. Yo este segundo paso ya veo que por parte de las enfermeras de Orense se ha cumplido. Es decir, las enfermeras de Orense tienen intención de luchar contra la trata. Se han apuntado a estas jornadas para aprender, pero tenemos que dar formación. Bien, ¿qué otra voz internacional? De hecho, ella sostenía que se necesitaba formar a profesionales sanitarios sobre los signos que indican que una persona es víctima de trata. Es decir, os tenemos que dar indicadores. Esos indicadores o señales que son los que os van a enseñar a detectar las víctimas. ¿Qué otra voz a nivel internacional interesante ha habido a este respecto? Pues este señor, Kevin Halland, que pertenece a la Orden del Imperio Británico, miembro del grupo de expertos independientes en la trata de personas del Consejo de Europa y es comisionado independiente de la antiesclavitud en el Reino Unido, mantenía: la enfermería puede diseñar estrategias para detectar a las víctimas e incrementar la prevención, por ejemplo, considerándolo un problema de salud pública. Esto es un problema de salud pública y tenemos que ser conscientes de ellos. ¿O alguien de aquí piensa lo contrario o opina que no? Es un problema de salud pública y, por tanto, si es un problema de salud, sí. No, le digo que en cualquier ámbito asistencial, porque desde o Consello de Enfermería dicen formación en atención primaria, en atención hospitalaria exactamente igual. Bien. En cualquier servicio de consulta, en cualquier servicio hospitalario, en cualquier consulta externa, nas urgencias, esto é un símil da violencia de Luego os xénero. voy a decir cuáles son los, servicios que yo considero donde más acuden esta clase de víctimas, pero me parece muy bien que lo puntualicéis, porque hay gente ajena a este problema que te dice, bueno, pero vamos a ver, ellas acuden una vez a urgencias y punto. Digo, no. Y no solamente tienen por qué acudir al servicio de urgencias, puede servir al sistema de ginecología, al sistema de adicciones, al sistema de salud mental, es decir, y muchas de ellas a lo mejor están dispuestas a recibir un tratamiento adecuado y de alguna manera se puede convencer a los que acuden con ellas para poderlas, ¿no? Ayudar. Se non están dispostas, detectalas para poñelo en coñecemento, porque Efectivamente. eu comparo igual con unha víctima de violencia de xénero. Pues sí. Non van a entrar dicindo... Bueno, es más, te diré que mucha gente, hay voces dentro del ámbito jurídico
que mantienen que además las víctimas de trata son víctimas de violencia de género. Eso ya os explicaré porque es otra modalidad que también quiero que conozcáis. O que lle preguntes a que se dedica e que diga que se dedica a prostitución. Desde o momento en que é legal actualmente, podemos considerar como algo normal, e detrás pode haber. Efectivamente, pero para eso hay que hacer preguntas adecuadas, que también vamos a verlo. Incluso me poden entrar por urgencias e non detectaron nese momento e o mellor no antequirófano a enfermeira que lle está facendo entrevistas a paciente pois dícelle cualquier cousa. Pois que ten que porque además vosotras no, yo siempre digo que para hablar bien de alguien no hay que hablar mal de los demás, ¿no? Entonces, es cierto que los médicos hacen una labor muy importante, pero yo creo que esa situación de como de confianza, de aproximación, la dan las enfermeras, ¿no? Son más cercanas. Eso no quiere decir que luego, según el profesional y tal, la persona acaba contándole al médico también sus problemas. Pero al principio cuando llegan, dicen, aquí está ahí el médico, ay, no sé qué. Esas cosas, estableces unha relación de confianza. Esa relación de confianza tenemos que aprovechar. De todas maneras, no hace falta repetir las consultas. Mi opinión es que si tú estás lo suficientemente formada, con una consulta primera, resuelves las emergencias, tienes que saber acercar. Claro, pero para eso hay que saber hacer las preguntas concretas, claro. Y saber, que yo siempre digo que cuando uno hace preguntas, tiene también que tener en cuenta el auditorio al que hace las preguntas. O cuando da una conferencia o cuando se dirige a alguien. No es lo mismo explicar un problema a niños de 5 años que a personas adultas. No es lo mismo explicárselo a profesionales que a ciudadanos de la calle. Y en ese sentido, las preguntas también tienen que tener en cuenta la víctima a la que se realiza y las condiciones en que se encuentra esa víctima, ¿no? Seguramente, pues por poneros un ejemplo, una persona que recibe una paliza en la calle, pues va a llegar al centro médico y os lo va a contar con todo lujo de detalles. Yo por la calle, fulanito se metió conmigo, no sé qué, me pegó aquí, allí, tal, tal, tal. Una víctima de violencia de género que a lo mejor está pensando que si denuncia al padre de sus hijos va a haber consecuencias que le van a afectar a ella, no os lo va a contar igual. ¿Mm? Entonces, en este sentido, también tenemos que tener en cuenta que la víctima tiene unas características especiales y que a la hora de formular esas preguntas tenemos que tener en cuenta esas características. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de todo lo que llevamos expuestos y sobre todas estas cuestiones? Bueno, pues primero podemos decir, una, que tenemos que aprovechar los motivos de oportunidad que nos estáis brindando, no desaprovecharlos. ¿Por qué? Porque vosotros, si hay algo que tenéis con la víctima, es un trato directo. Lo acabáis de decir todas a través de estas exposiciones que venís haciendo, ¿no? Bien, pues ese trato directo hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, tenéis un trato continuo. Pues cuando alguno no va solo a asistencia primaria, como decía vuestra compañera del fondo, sino que en repetidas ocasiones acude a esas consultas, también se le puede ver ese trato continuo. En tercer lugar, tenéis la posibilidad de un análisis directo, no solo de la víctima, sino de los que acompañan a la víctima. ¿Cómo se comportan las personas que acompañan a la víctima? ¿Cómo la miran? ¿Cómo la sujetan? ¿Cómo le dan indicaciones? ¿Cómo la corrigen? ¿No? Cállate, tú no sabes, yo se lo cuento. Tú no sabes decir dónde te duele, pero ¿cómo no vas a saber decir dónde le duele? Si es a ella a quien le duele. Tú no sabes decir cómo te pasó. Pues ¿cómo no voy a saber cómo me pasó? Bien. Y por último, esa obtención de datos nos van a llevar a una identificación correcta de la víctima. Y esos motivos de oportunidad es preciso que los aprovechemos. Bien, luego atendiendo a todo lo que os he comentado, podemos llegar a afirmar una serie de cuestiones. Uno, la enfermería desempeña un papel esencial para encontrar, ¿por qué? Porque se encuentra en lugares de referencia a los cuales acuden muchas víctimas solicitando asistencia. Me lo habéis dicho vosotras. Oye, que no solamente puede acudir porque alguien le haya pegado, sino porque a lo mejor resulta que tiene un problema de adicción, porque resulta que ha tenido un trastorno bipolar que le hace perder como consecuencia de la situación de tensión en la que se somete, por múltiples servicios que puede requerir esta víctima. Segundo,
tiene una posición ideal para contactar, detectar y captar a mujeres que han sufrido trata y prostitución. Lo vengo repitiendo a lo largo de la Constitución. Tenéis un papel clave, una posición ideal. Tercero, la colaboración por parte de la enfermería es básica para realizar un acercamiento a estas mujeres, iniciando proyectos para aumentar los conocimientos en este sector, es decir, estamos recabando formación e información para aumentar los conocimientos del sector en la detención de víctimas de trata o a través de todos los niveles que tengan contacto con profesionales sanitarios, salud mental, sexual, reproductiva, prácticas preventivas, es decir, son múltiples los servicios. Y en todos ellos es necesaria una formación, no solo en la asistencia primaria. ¿Bien? Luego, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo esto? Pues que la enfermería constituye una posición ideal para contactar, detectar víctimas que han sufrido trata y prostitución forzosa. En este caso he puesto trata y prostitución forzosa, pero tengo que decir que lo correcto hubiera sido víctimas de trata, porque también pueden acudir de otros tipos de explotación. Ya os hemos señalado al principio que la que será con más fuerza o en la que encontramos más víctimas es en los supuestos de prostitución y de explotación sexual, pero sí que es cierto que pueden acudir por otros casos, ¿no? Es eso, en la explotación de la mendicidad, en la de matrimonios forzosos, etc. Bien. ¿Y por qué estáis obligadas, yo entiendo, a la prestación de ese servicio? Bueno, pues desde mi punto de vista, vosotros estáis obligadas porque es un derecho de las víctimas. ¿Y por qué es un derecho de las víctimas? Porque entre los derechos reconocidos en los distintos protocolos, cuando se habla de los protocolos de trata contra las víctimas de seres humanos, siempre se les reconoce el derecho a la asistencia médica, psicológica, social y jurídica gratuita. Luego, si tiene derecho a una asistencia médica, démosla en condiciones. Es decir, no nos limitemos simplemente a pasar por encima del problema. Hagamos todos, como decía alguna vuestra compañera, igual que lo estamos haciendo con la violencia de género y nos estamos interesando por ellas y estamos viendo cuál es el ambiente en el que viven, en qué circunstancias se encuentran, por qué les han dado paliza, cada cuánto les dan, bueno, todo lo que hayáis que captáis a través de esa entrevista con una víctima de violencia de género y hacéis constar en el historial, pues lo mismo ocurre con las víctimas de trata. Y esto de nuevo os tengo que decir que no lo digo yo, sino que lo dice el artículo 6.2 del protocolo Palermo. ¿Os acordáis al inicio, cuando os daba la definición de víctima de lo que era el delito de trata, os decía que había muchos textos, pero que había un texto al que estaba obligado el Estado español, que es el del protocolo de Palermo, y que en ese protocolo de Palermo nos daba la definición de trata, pero también nos establece en su artículo 2 el derecho a la recuperación. Fijaros que está hablando de recuperación, de física, psicológica y social, asistencia integral e individualizada, derecho en el que se podrá contar con organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil. Esto sería, por decirlo así, el resumen. ¿Pero qué dice propiamente el artículo? Vamos a leerlo. Dice: cada Estado parte considerará, y España es un Estado parte, ¿bien?, la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso cuando proceda en cooperación con organizaciones no gubernamentales o otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de, y entre esas particularidades que pone, alojamiento adecuado, asesoramiento e información en particular con respecto a sus derechos jurídicos en un idioma que las víctimas de trata de personas puedan comprender, asistencia médica, sociológica y materna, y oportunidades de empleo, educación y captación. Pues bien, entre esas particularidades se encuentra la asistencia médica. Aquí habría otro problema que también deberíamos solventar, y es: ¿qué ocurre cuando esa víctima habla un idioma extranjero? Yo creo que aquí aún no se ha establecido, que yo creo que ahí sí que deberíamos preguntarnos si sería necesario que dentro
del hospital se previese la posibilidad de designar pues, intérpretes que entablaran enlaces de comunicación entre la paciente y vosotros. Porque claro, si la víctima de tratas proviene de un país latinoamericano no hay problema, la entendemos. Y por ejemplo, si son los rumanos, seguramente también, porque es alucinante. En 3 meses hablan español perfecto. Es alucinante, lo habréis visualizado también vosotros observando. Pero ya, claro, cuando te vienen del Senegal y tal, estas suelen hablar inglés, chapurrearlo y tal, pero hay otros países que es imposible. Y entonces, ¿ahí qué hacéis? Yo creo que sería interesante que dentro de los propios centros hospitalarios pues se pudieran designar intérpretes que os ayudaran a esa labor, ¿no? Y claro, aquí surge otro problema, porque si vosotras os tenéis que ganar la confianza, como veremos más adelante, de la víctima, porque eso es otro problema, estas mujeres no confían. Pues imaginaros lo complejo que es captar la confianza de alguien que no habla vuestro idioma y que acude a lo mejor a un centro hospitalario acompañado por alguien que sabe que le está controlando. Esas son cuestiones que debemos poner de manifiesto. Desde el mundo jurídico se están intentando poner de manifiesto, pero que también a vosotros como profesionales de la sanidad pues os interesa poner, porque si no, no podréis hacer bien vuestro trabajo. Eu puntualizaría aí. Sempre aparece da asistencia médica, non é corporativismo, pero tendría que ser algo así como asistencia sanitaria, porque ao final autonomía para... Pero esto lo que sea, este texto jurídico, ¿no? Es lo que te digo, tiene en cuenta la tal, pero por eso yo digo que no solamente hay que tener en cuenta el personal médico, hay que tener en cuenta el personal sanitario de toda índole, que esté en contacto con el paciente y que no se puede, es que contra este problema no se puede desaprovechar ningún recurso. Digo, como estades elaborando protocolo e demais, que se aparece sempre como asistencia médica... Bueno, pues en ese sentido, yo lo que sé, justamente ayer estuvimos hablando de ese tema y yo dije, oye, que el Colegio de Enfermería ha sido súper positivo, se ha manifestado sobre el hecho de que efectivamente las profesionales de la enfermería se impliquen en este problema y se formen, pero también hay que tenerlas en cuenta a ellas en estos protocolos y tener por seguro que se os van a tener. Por eso, cualquier duda que tengáis, cualquier manifestación que queráis hacer, cualquier elemento que queráis que se recoja, decírnoslo. A través del Colegio de Enfermería yo le pregunto a vuestra presidenta o hacéis constar pues, a mí a través de la Fiscalía, cualquier elemento que queráis que se ponga de manifiesto, yo os lo voy a reflejar. Porque además este es el momento. Un elemento que, se tú te sospeita de que hai unha muller que poda estar nunha situación deste tipo, que teñas autoridade para poder decirle ao acompañante que ten que esperar fora que a paciente que ela. Es decir, lo que queréis es que se os dote de autoridad para que igual que en determinadas cuestiones se le dice, oiga, salga afuera, que te tal, que no Para mí te... é o paciente, non é o acompañante, pero tens que ter ese respaldo, porque se resulta que ten que vir e te lo que ter ali ao lado, eu penso que iso pasa que as vítimas de violencia, é dicir, se tú tes autoridade para dicir, non, mira, póñaseme fora, que non ten por que estar. Yo creía que teníais esa autoridad para con cualquier paciente. Sí, pero está esa autoridade sí que está, pero digo que aquí explícitamente como... Que se haga constar, por escrito, el personal sanitario de la enfermería cuando esté atendiendo, si ve una situación de riesgo, de que tenga autoridad al objeto de poder decirle... Que tamén interesará que estemos dous, pero que isto pasa con todo, con o trato no ancián, con todo. Bueno, de todas formas, ya sabéis que en esto se han dado últimamente pasos importantes en el sentido de que hasta hace poco, cuando a vosotros acudía un paciente y se mostraba de forma agresiva y os insultaba o os pegaba, no pasaba nada y ahora estáis constituidas como agentes de la autoridad y se puede llevar en ese sentido, quiero decir, se puede llevar por un delito de atentado. Antes eran unas meras lesiones y ahora es un atentado. ¿Lo sabéis? No. Yo no. Pues ya lo sabéis. Bueno, pues mira, ya ha servido esta jornada para algo más. ¿Vale? Bien. Nada, pero sí es importante lo del protocolo, de saber cómo actuar, tener algo. Tener una referencia al que acudir. Exacto. Porque no...
Ya os lo digo que yo voy a remitir todas vuestras manifestaciones para que las tengan en cuenta. Pero de todas formas, si queréis, incluso que diga, oye, por parte de las enfermeras me han presentado este escrito en este tal, yo lo Porque, presento. por ejemplo, a ver, hay sitios como habláis de unos tipos de consultas como a lo mejor las consultas de gine, que por ahí entra La mayoría. consultas de urgencias de gine, que ahí entra todo, que a lo mejor puedes hacer una hora, que hay algo raro, pero como no sé qué, pues entonces que puedes decir, mira, vemos algo, no sabemos qué, lo vais a investigar, o no sé. Bien. O sea, referencia, hemos tenido esta pasada. Saber qué pasos seguir, saber qué pasos seguir, pero que eso además se encuentre por escrito para que si alguien dice tal, digas, no, mire, aquí hay un protocolo que me obliga a hacer esto. E autonomía para facelo, porque un caso de violencia de xénero vin que a min de maneira casual unha muller maniféstame que sí, que é víctima de violencia, eu legalmente non podo facer nada porque non podo tramitar parte de lesións, comento ao médico de referencia e dime que non vai facer nada. Claro. E eu quedei por brazos cruzados. O único que quedou foi na historia un informe que tuve no que facer na evolución clínica que é médica para que quedase de constancia disto. Se eu hubiese un caso destes, O sea, lo que queréis hacer constar también es que cuando vosotros lo percibáis, si el médico profesional al que le asiste no lo haga constar, que vosotros por lo menos en vuestra historia clínica se aparezca. asistencia sanitaria, é dicir, Vale. non só somos médicos en consulta, e enfermería na súa consulta, no seu ámbito de actuación, ten que ter esa competencia. Que é tan importante un informe médico como un informe de enfermería, se non nos sirve de nada. Porque Se tiño que ver con outra persoa, supeditadas a eles, e non, nos Claro. as nosas funciones, eles as deles, e logo Ser temos común, dependiente, vale, dependiente. pero é unha profesión independente, claro, Claro. non sei. E se non, é un caso perdido. sí, por exemplo, neste caso, nós falando de noso ámbito, a miña compañera e eu estamos en quirófano, entonces, si llega a antiquirófano, como dice ella, y tú ves algo, me lo refieres. Claro. Se lo digo al médico, se lo digo al jefe de la guardia, y te dirán, yo no veo nada. Vale, o sea que vosotros lo que abogáis es a tenor de lo que todo, que yo bueno, da igual el orden, a mí me gusta que haya mejor comunicación con un orden estricto. A tenor de todo lo que me habéis dicho hasta ahora, lo que queréis es que se refleje entre vuestras funciones asistenciales y de gestión, la formación y la información, y luego que se haga constar la posibilidad en el protocolo de que cuando vosotras hacéis constar los distintos datos en esa hoja clínica, se haga constar vuestro parecer sin necesidad de contar con la anuencia o permiso del médico. Porque es vuestro historial y es el historial que hacéis como profesionales independientes. ¿Lo he captado? Una pregunta, el protocolo que se está haciendo, ¿no? Sí. Hay un equipo que hace ese protocolo. ¿Se puede saber quién forma parte de ese equipo? Me pregunta. Mira, es que esta... Hay enfermeras en ese equipo. Profesionales que forman parte para realizar un protocolo, porque si en un protocolo... Oye, Sí, se ha hablado con sanidad y entonces lo estaban haciendo con médicos y entonces cuando yo les puse de manifiesto me dijeron, pues quiero contar contigo. Entonces yo os voy a por eso digo que quiero que me manifestéis todo lo que consideréis oportuno para poderlo manifestar, porque quien mejor me puede dar datos sois vosotras. ¿Vale? Pero aparte de eso, si dentro de un equipo que realiza un protocolo que afecta a un colectivo, queréis que haya representantes de ese colectivo. digo yo, Sí, sí. No os preocupéis que eso también lo voy a hacer constar. Claro, es que realmente, si no tienes en cuenta los profesionales lo haremos muy mal porque meteremos la pata. ¿Entiendes? Es lo que yo os decía antes. Cuando me he puesto cuando me puse a hacer las jornadas estas de exposición, no solamente miré la parte que me correspondía a mí, sino intenté estudiar vuestra labor, que yo ya sabía que vosotros la sabíais, pero yo no. Claro, ahí voy. Eso es. ¿Vale? Entonces, bueno, no es lo mismo dar unas jornadas donde digo, sé que estas son vuestras funciones asistenciales y considero que por aquí puede introducirse esa atención a la víctima de trata, e incluso es el momento, como os he dicho, de decir, oye, pues mira, puedes mejorarlo con esto, con lo más allá, a que en un protocolo que va a tener una vigencia y que va referido a un grupo, pues que se tenga en cuenta ese grupo, más que nada para no meter la pata en la redacción. Yo eso lo entiendo. E máis que nada porque realmente vas a obter información de primeira mão de como se vai Exactamente. É dicir, que se despois ven por imperativo
administrativo de que ten que ser así e xa está, empezarán a dicir, si puxesen isto, si puxesen Claro, aquilo. sí. Eso es como cuando se establece un sistema de bases de datos y el programador es buenísimo, ¿no? Pero no tiene conocimientos médicos. Seguramente a la hora de establecer el programa en el que aportar los datos se les olvida determinadas cuestiones porque no conocía que tenéis que apuntar esos datos, ¿no? Entonces es importante que el programa informático se haga por un programador, pero con asistencia o ayuda de un enfermero que le diga, oye, que se te está olvidando poner que en la ficha esto es importante. Bien, pues lo haré saber. saber. En adultos, pero en pediatría pasa igual. É dicir, tú desde pediatría podes ter desde un neno que está sufrindo mendicidade, abuso, etcétera, etcétera, ou que a través do neno que che conte que a súa nai é vítima de abuso. Efectivamente, porque eso es otro apartado. Bueno, mira, es que me estáis dando una alegría, porque veo que estáis captando tanto lo que os quiero transmitir, que es que yo hoy me voy a mi casa feliz, ¿eh? No, de verdad. Nosotros lo vemos, pero no teníamos como... Bueno, pero que me encanta que este auditorio sea tan participativo y me lo demuestre, porque muchas veces vas a dar una conferencia y aunque te presten atención, no participan, y a mí eso, digo, es que me da la sensación que estoy predicando en el desierto. Pero isto que pasa habitualmente, que como non conta cos profesionais que teñen que contar, non tes nin a posibilidade de podelo manifestar, nin tampouco contan contigo. E entonces, aquí eu falo por mí, non son experta en nada. Pues pero yo todo lo que manifestáis, hacérselo a recoger al colegio de enfermería y luego yo posteriormente vendré a recogerlo y cuando sea, me han dicho que me van a llamar, y os pondré estos temas, pues eso, la necesidad de que se encuentren con gente representativa de la enfermería, el que se os provea también medios materiales, pues si no, ¿cómo vais a hacer todo esto? Bueno, todas las quejas que me estés dando. No son queixas, son manifestaciones, no he utilizado el término correcto, manifestaciones. Pero aparte que el protocolo, a mí el protocolo establecido para mí es un respaldo jurídico también. Ya, te da un apoyo en el que decir, oiga, no me tore porque esto está así. Sí, claro, ahí voy. Entonces, porque a veces no haces cosas porque tampoco tienes respaldo. Una cobertura, un respaldo. E a veces non se fan porque como non te obligan legalmente tamén non o fan, porque para moita xente que digo que tamén a realidade é así, vamos, desde o meu humilde punto de vista, é dicir, temos compañeras e compañeros que tamén non fan porque como a mí non me obrigan, eu non tengo que fazer o protocolo disso. Eso ya también, eso existe en todos los campos profesionales se da. Entonces, aquí cando te obligan con 40 escalas, faz as 40 escalas, ainda que tú vexas que hai problemas, se non hai escala non faz nada, e isto non, isto é unha realidade, é dicir, non é un problema de saúde pública, pois entonces non é mirar para outro lado. Pero se tes algo que te obligue, pues para algún profesional desgraciadamente falle falta, porque se non vai ter. Hai gente que actúa por instinto profesional e hai gente que la regla o si no nace. Pero es que ahora ya te están comunicando. Hasta el momento, ¿cómo se comunica esto? Vamos a ver. Yo, cuando les puse el manifiesto que iba a dar estas jornadas y que yo que tuviera conocimiento del primer colegio de enfermería donde se iba a hacer, no soy consciente de que a nivel nacional se haya hecho esto, pues me dijeron, bueno, estaban alucinados, estaban felices de la vida. Entonces me dijeron, se está haciendo Pilar un protocolo de sanidad. Y entonces dije yo, joder, vamos a aprovechar la oportunidad. Me dijeron, ¿quieres cuando nos reunamos con los distintos estamentos, venir y demás? Y dije, vale, voy. Y entonces había cosas que me estáis diciendo ahora y que a mí no se me hubieran ocurrido. Oye, que cuenten con una representación de la enfermería. Oye, que todo esto es lo que voy a hacer, poner de manifiesto. Pero hasta ahora lo que quiero decir es, si no se comunicaba este tipo de delitos por parte de sanidad, o sea, Vamos a ver, es que como no había una formación específica, pues es lo que os digo, es decir, eso es como, si tú no conoces de un problema, ¿cómo lo vas a detectar? No, lo detectamos. Sí, pero lo detectáis muy por encima y tampoco tenéis un conocimiento tal, porque claro, para empezar es que no sabíais qué tipos de tratas había. Sí, vale. Entonces, ¿cómo vais a detectar una víctima? Es que yo veía que algo hay, pero... Veías algo raro porque sois profesionales y algo chirría, pero no sabíais por qué. Sí, hay que comunicar, porque a lo mejor comentamos y decimos, vemos algo raro. Claro, no. El tema es que no sabes casi. Digo yo. Claro. Porque si tes que ir ao xulgado a poñer unha denuncia... Eso todo lo digo más adelante, os digo los pasos y tal. Y si algo ve que no me expreso pues, con claridad suficiente o que os queda una duda
o incluso alguna pregunta que me hacéis que a lo mejor pues escapa de mi conocimiento, no os preocupéis que yo voy a buscar la solución y os la doy. ¿Bien? Todas las dudas que tengáis, ya os digo, yo ante todo, si os dais cuenta, a través de todas las explicaciones que os estoy dando, os pongo ejemplos. Pero es porque creo que es la manera, es decir, si yo os leo 4 artículos, yo digo tal, es decir, esto es soporífero, no hay que lo aguante y no lo vais a trasladar a vuestro ámbito, que es lo que a mí me interesa. ¿Vale? Bueno, a ver, yo me pongo a hablar y se me olvida que haga. Espera como 20 minutos, ¿no? Sí. Vale. Más o menos. Un poco más. Pero lo último vamos a dejarlo para preguntas, porque me dices que está. Vale. A ver, aquí vamos a... Vale. Entonces, surge una necesidad fundamental, que es todo lo que me habéis acabado de hablar. Es que sois tan aplicadas que os estáis adelantando lo que os voy contando. Y si no, ya veréis como luego cuando os vayáis poniendo caso, decís, esto es lo que decíamos al día de ayer, total. Es decir, los profesionales de la enfermería lo que necesitan es que se les capacite en la detención y derivación de las víctimas de trata y prostitución, además de conocer los recursos disponibles a ofrecer a las víctimas. Es decir, lo que vengo repitiendo de nuevo, es necesario que se os forme para tener capacidad para detectar esas víctimas, pero también es necesario que se os den recursos disponibles y conocimientos para decir hacia dónde la derivo. ¿Qué hago con esta víctima? Que observo estos elementos, pero que no quiere denunciar. ¿La puedo derivar hacia una ONG? ¿Tengo que llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Tengo que interponer una denuncia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, lo dice. Y en la medida en que yo creo, ¿no? Y a tenor de lo que me decís, yo entiendo que también lo compartís, en la medida en que aumente la formación y la información de vosotros, aumentará la detención. Eso es normal, es decir, si nosotros estamos, se nos da no sé, por ponerlo en el mundo sanitario, si se os da un curso intensivo de cómo detectar una enfermedad que aparece nueva y que tiene unos signos que se parecen a otra enfermedad y que podéis confundiros, si estáis, cuanto mejor formados estéis, mejor podréis detectar esa enfermedad y mejor podréis aplicar los métodos adecuados de curación. Pues aquí ocurre lo mismo, cuanto mejor formados estéis, mejor podréis detectar a las víctimas y mejor podréis ayudarla. Por un lado, desde el punto de vista sanitario, para saber cómo enfoco a esta víctima, cómo la informo de que el tratamiento que le estoy dando lo tiene que tomar, cómo le informo de tal, pero a lo mejor también decir, oye, mira, acude a tal ONG que te van a dar ayuda, o acude a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ellos te van a poder reconocer ciertos derechos y vosotros, en fin, toda una formación e información. Bien. Y esto es un poco lo mismo que vengo diciendo de siempre, es decir, el personal sanitario es un agente clave en la detención temprana de posibles víctimas de trata, al estar en contacto con ellas mediante la presencia de estas en consultas de todo tipo, no solo de atención primaria, como decía vuestra compañera, por situaciones de embarazo, de parto, cuidado médico de los hijos o hijas, pues es una persona que puede saber de las mismas. Entre los servicios médicos más demandados, que es también lo que decía vuestra compañera, por eso digo que os vais adelantando lo que os tengo que poner, se encuentran servicios de atención primaria, urgencias, obstetricia, ginecología y salud mental. ¿Creéis que se me ha olvidado alguno? ¿Consideráis alguno más? Traumatología. Traumatología, bien. Pero eso normalmente no entra por urgencias. Pueden ir a consulta. Vale. Vamos a poner traumatología. ¿Alguno más? Por la víctima directamente, si es menor, que pueda ir a consulta de atención primaria. Pediatría, vale. Los PACs, que van un poco en relación con urgencias. Bien, reconocer las señales que nos hagan sospechar de que nos encontramos ante una posible víctima de trata no es una tarea fácil. Eso ya lo hemos dicho. Dice, normalmente no lo van a manifestar y tampoco resulta fácil encontrar señales externas que nos llevan a pensar que estamos ante una posible víctima. Este es un dato importante. ¿Por qué? Luego os voy más adelante a señalar las características de cada víctima que difieren.
no solamente en cuanto al tipo de explotación, sino también incluso al país de origen. Y también difieren según la edad que tenga. Es decir, los indicadores no son los mismos. Pero sí hay algo que caracteriza normalmente a las víctimas de trata, es que no están dispuestas a hacerlo, por diversas razones. Primero, porque vienen de países donde existe una gran corrupción institucional. Bien, son países donde si una víctima de trata acude a un centro sanitario y denuncia a determinadas personas, va a haber alguien en esa institución sanitaria que va a avisar al tratante y decir, oye, esta chica te va a denunciar. Tanto se acude a un centro sanitario como si acude a una institución, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de su país. Eso le ha creado una desconfianza, con lo cual procuran obrar para que no le pase nada. Otra cuestión por la que suelen ser desconfiadas es porque son mal vistas por la propia familia si delatan a determinadas personas y por su propio grupo cultural. Esto se da sobre todo con las víctimas de trata asiáticas. No tienden a denunciar al tratante porque eso tienen una deuda para con él y eso supondría un rechazo por la comunidad a la que pertenece. ¿Bien? En otras ocasiones tienen desconfianza porque ven al tratante como su protector. Provienen de una familia en la que a lo mejor son 10 miembros, constituida por el padre, la madre, 5 hijos y 5 de sus hijos ya tienen nietos. Y además tienen al abuelo enfermo. Entonces dicen, ¿qué hago? Bueno, pues voy a dedicarme a la prostitución porque en mi país de origen ya estoy ejerciendo la prostitución, voy a continuar haciéndola, pero tengo posibilidad de ganar más dinero. Esa es la falacia que ellos crean, que luego así no es. Entonces, ¿cómo voy a denunciar al que me da de comer? ¿Cómo voy a denunciar al que me da la oportunidad? Y no lo hacen. En otras ocasiones no lo hacen por miedo a ese tratante. Ojo que cuando llegue de nuevo al piso donde me están obligando a ejercer la prostitución me va a caer la del 15. He venido por una fractura y a saber por qué vuelvo. No denuncian. Esa desconfianza hace que no cuenten cosas. Y por eso lo primero que hay que hacer es ganarse la confianza de esa víctima. No, pregunto. Dentro de mi desconocimiento. No, a mí no me digáis desconocimiento, que seguro que sabéis más que yo. No, en legislación, que no tengo ni idea. Vale. Si alguien no denuncia, no puede ser investigado. O sea, yo puedo decir, mira, aquí veo indicios de que puede haber una trata, pero es que no quiere denunciar y lo comunico, ¿qué pasa? Bien, eso depende, ya os digo más adelante. Esos son partes de... Vale. Os estáis adelantando, entonces yo voy paso a paso, porque no pensaba yo que este auditorio iba a ser tan listo. Entonces fui haciéndolo paso a paso y ahora me encuentro que me estáis haciendo preguntas que tengo en la exposición, pero que pensaba comunicaros mañana. Me quedan más días. Si lo digo todo ahora, bueno, a ver qué voy a hacer, ¿no? Bien. Pero bueno, es lo que os digo, ¿no? Lo que estábamos hablando de que es muy importante reconocer esas señales, porque ellas no tienden a manifestarlas. Puede haber señales externas, que son las que también os voy a señalar en los días que vienen, ¿no? Pero, o sea, hay señales de muchos tipos. Están señales verbales, señales no verbales, señales físicas, señales psíquicas, y esas son las que os voy a ir explicando. Eso no quiere decir que a lo mejor, que sé, si mañana viene un rumano que pida, sea víctima de trata y venga un ropa roto, pues se lo ha roto, punto. ¿No? Tiene que ser esto pues un conjunto de cosas. Y es muy difícil, no es fácil, ni siquiera para nosotros. Pero bueno, lo importante es tener una formación y a partir de ahí ver qué pasa. ¿Vale? Por último, dice que resulta básico sacar conclusiones a partir de la conducta potencial de la víctima o tras el análisis de su situación personal o de las características de la salud. Esto es lo que os acabo de decir, es decir, cuando vosotros tengáis a un paciente que consideréis que es víctima de trata y vais a empezar a hacer una serie de preguntas y observar una serie de elementos, habrá alguno que sea víctima y habrá que no, pero eso pasa como en todo, es decir, aparece una mujer que creéis que ha sido objeto de violencia de género y resulta que no, que la mujer se ha caído y se ha dado contra una puerta y tiene un mazazo en el ojo. No todo el mundo que tiene un mazazo en el ojo y está casado el marido le pega.
¿vale? Pero ahí estáis vosotras para saber si esa lesión se ha originado como consecuencia de una caída fortuita o de una agresión. Luego la investigación correspondería a la policía y a los juzgados. Es decir, si efectivamente vos decís, refiere que el marido la ha pegado y las lesiones que presenta son compatibles con lo que me cuenta, porque me dice la señora, es que me pegó una paliza del 15, pero resulta que tiene aquí un arañazo, pues hombre, hay mucha compatibilidad, no existe, ¿no? O si dice, me dio con un hacha en la cabeza y no está, pues, un tipo de lesión que es compatible con darte un hachazo en la cabeza, pero se resulta que la ves con miedo, que le cuesta tal, que está preguntando todo el rato, pero ¿le va a pasar algo a mi marido si cuento la verdad? Pero ya tenéis que poner ahí, a ver, esta señora, ¿qué es lo que le pasa? Se resulta que veis el historial clínico y anteriormente ya ha tenido 2 agresiones y resulta que es el mismo el que le lleva y bueno, pues ya eso he atestado, o sea, ese parte médico pues llega a nosotros, en ese momento el juzgado llama a declarar al señor, existe un atestado a lo mejor policial también de investigación en el que se ha dicho, pues investigar a los vecinos, nos dicen que todos los días oyen ruidos y tal, no es la primera vez que denuncia, existen antecedentes policiales que ponen de manifiesto que este señor que anteriormente tuvo otra pareja también la pegaba, y existen un montón de elementos que poco a poco, y aún así a veces nos cuesta, Dios te ayuda a obtener una sentencia condenatoria, imaginaros, con la trata es mucho más complicado. Porque encima es lo que os decía antes, existen muchos sujetos activos, es decir, muchas partes integrantes de ese grupo criminal que intervienen en distintos apartados y de distintas formas. Y todo eso hay que investigarlo. Hay que investigar quién le compró el billete de origen a esa señora, quién la trajo hasta aquí, quién la recibió en Barajas, quién la trasladó hasta el club, quién la está controlando en el club. Muchos datos y todo eso para luego poder acreditar la existencia de esa situación. Por eso los datos que nos proporcionáis vosotras son tan valiosos. Bien. ¿Esto? Yo con este aparatito Le estás dando la luz. le estoy dando el de la luz. Ah, vale, es que no veo un pimiento. Bien, yo creo que esto lo deberíamos de dejar para mañana, que sería empezar a explicaros cuáles son las víctimas más comunes y todo lo demás, si os parece bien. Vale. ¿Sí? Bien. Pues, Bueno, si tienes alguna pregunta, la exposición de hoy. Eso ya es de mañana. ¿Alguna duda? Hay mucho que hacer, sí. Pero bueno, vosotros ya habéis dado el primer paso. Porque, por ejemplo, se podrían hacer esos registros de veo cosas sospechosas, registro. Por ejemplo, nosotros en nuestro ámbito, nosotros estamos en quirófano. Cuando llega, estaba comentando mi compañera, vemos a lo mejor muchos embarazos ectópicos en chicas sudamericanas que vienen que si abdominoplastia, que si vamos. Sí. Entonces dices, puede ser susceptible de, puedo decir, mira, aquí veo, a lo mejor no es, pero... Hombre, a lo mejor lo que podéis hacer constar, ¿no? Me imagino es, porque a veces simplemente, pues, yo qué sé, se observa que se ha practicado aborto de manera, porque muchas veces esos abortos no son dentro del ámbito sanitario y son prácticas que conllevan unas secuelas importantes. Ese dato sí que lo podéis hacer, es decir, es un dato objetivo. ¿A quién le va a ver eso? ¿A quién se comunica? Claro, pero si una vez consta en el historial, imagínate, nosotros ya conocemos que en los historiales o en vuestro registro se hacen constar datos importantes y el día de mañana se desarticula una red, donde vemos que hay, imaginaros, 5 chicas víctimas de trata. Y decimos, vamos a estudiar a estas chicas, si han sufrido partes, si han acudido al médico. Es que Esos datos sí que podemos registro de claro, todo pero lo que entonces ya veas. tenemos, eso es como cuando, por ejemplo, a mí me dice una señora, ¿es usted la primera vez que denuncia una violencia de género? Me dice, sí. Pues yo le digo, ¿pero tiene usted acudido al médico por lesiones? Me dice, sí. Le digo, ¿qué dijo usted cuando le atendieron en urgencias? Dije que me había caído.
Vale, entonces yo pido el historial clínico. Pero si me llega, y en la declaración que ella me ha dicho, pero es que mire, cuando yo me caí, que no recuerdo la fecha exacta, dije que me caí, creo que fue una semana antes de Navidad, que él vino contento y me pegó una paliza, yo fui al hospital y dije que me había caído. Entonces yo pido el historial y de repente digo, pues efectivamente una semana antes de que fuera Navidad, esta señora acudió al médico y resulta que tenía unas fracturas. Entonces ahí ya puedo decir, como eso se ha hecho constar, ya puedo decirle al informe médico forense, analíceme todo el historial y dígame si lo que ella relata es compatible con las fracturas objetivas que se hicieron constar en el parte médico. Pues yo qué sé, una práctica que algunos tratantes hacen, apretar quemaduras quemar con cigarrillos. Pues hay un historial clínico donde no se tiene por qué hacer constar víctima de trata, pero donde aparece que esta señora presenta quemaduras de cigarrillo y luego en el relato me dice, es que a mí me hacían esta práctica y hay un informe en el que queda constatado o lo puedo pedir, es un dato objetivo, compatible con lo que me está contando. Ya, pero es como desde el otro lado, que ya fue denunciada y entonces va a ir retrospectivo, pero que se inicie el... Pero si es retrospectivo y en ese... bueno, pero es que por eso ahora estamos haciendo esto, para que vosotros empecéis a hacerlo constar. Es decir, hasta ahora podíamos contar con los historiales que había, donde no se hacía ninguna mención, pero había unas secuelas de carácter objetivo, donde yo podía pedirle al médico forense, analíceme esas lesiones en base a los partes que constan en el historial, para ver si esto es compatible con lo que me dice. Pero si ahora además se hacen datos como la paciente viene acompañada con una persona, la paciente cada vez que cuenta algo mira hacia la puerta a ver si la persona con la que la acompaña la está vigilando. Son datos... Sí, pero no sé si me explico. A ver. Eso lo ve usted porque pide esa historia por algo. Claro. Pero yo veo eso, le pongo la historia. Dice que ¿Cómo hago para que eso llegue a... Pues en este caso, cuando tú ves muchos datos, sí lo puedes oír a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y quién lo denuncia? ¿Una enfermera? Puede haber denuncias en el caso de flagrante delito, ahí sí que tenéis que denunciar, o cuando son menores. Eso todos lo explico mañana. De ahí la importancia del protocolo. Claro. Ese protocolo tiene que estar... Pero por eso lo queremos hacer. Porque esto es como cuando hay un caso de un neno maltratado. Por ley está obrigado cualquier profesional de enfermería que ante a máis mínima dúbida ou sospeita un caso de maltrato infantil ten que ser Y en el caso de trata, si hay un menor también. Y en el menor también. En un caso de trata de menor también tenéis que inmediatamente. Y en el otro os pongo a quién podéis acudir y qué hacer. Pero por eso ahora, es que es lo que os digo, lo bueno de estas jornadas es que hemos hecho algo que hasta ahora no se había hecho. Y lo bueno es que al mismo tiempo nos hemos encontrado que están haciendo ese protocolo de sanidad y puedo transmitir todo lo que me estáis diciendo. Es que además se podía hacer registros estadísticos en plan, eso, pues se ven este tipo de patrones en este tipo de personas de esta nacionalidad o de... Mira, ¿y en qué hacéis registros de tipo estadístico? ¿Con respecto a qué? A las valoraciones de las personas... No, lo que quiero decir es que hasta ahora, o sea, tú me estás diciendo, sería importante que hiciésemos registros estadísticos respecto de los datos que recabamos, pues personas en su mayoría provenientes del Senegal, pero habrá en otro tipo de asistencias que sí que los hay. ¿Cómo no se genere? Que yo sepa, yo no tengo conocimiento de que... No, al final extrapolanse datos. No hay en ningún campo hay registros estadísticos. Pero ponéis de manifiesto que sería interesante hacer registros estadísticos, porque por un lado os aportaría a vosotros información y por otro lado a nosotros. Aunque fueran con carácter general, porque sabríamos también dónde se encuentran los problemas. Por ejemplo, nos vienen numerosas víctimas de la zona de Berín. O ya, nacionalidad, patrón de mujer, niño, nacionalidad. Pues todo eso, cuando acabemos las jornadas, me gustaría que se hiciera constar por escrito y yo llevarlas. ¿Vale? Porque eso pues, podría dar mucha información. De todo lo que entra por la puerta, si hubiera una obligación de registro de veo un patrón de...
Pues todo eso se lo pueden notificar aquí, se lo pueden comunicar aquí, ¿no? Y me la puedes pasar por escrito y yo cuando sea el protocolo lo Sí, llevo. recogemos todas Porque, por las... ejemplo, en los protocolos de enfermería, de acogida y de todo eso, pues si a lo mejor tuviese un ítem, entre comillas, obligatorio, pues lo que pasa es que a lo mejor te pueden decir, atenta contra O sea, la ley de protección de datos. Es que eso es una cosa que os aviso ahora, porque como aún no hemos hecho el protocolo, digo, tener cuidado con la ley de protección, porque claro, Pero si no figura el nombre de la persona, pero sí esos datos, que pueden Bien. ser para nivel estadístico, sanitario, Vale. policial, bien, ¿no? Pero non hai lei de protección de datos, esos son datos No, clínicos da claro. persoa que tú estás a Pero representar. lo que quiero E decir- preguntámoslle por actividade sexual, cando dorme, o hábito misional, o hábito... no, eso no, eso. Preguntamos por eso e non lle vas preguntar en violencia de xénero a pregunta explícita, que tal andan as cousas pola casa? E teño que dicir como protocolo. Pues, y te contesta, pues ya ves. Parece importante no sentido de que hasta que hora chegaron a un punto que dixeron no, e que hora non é que tú tiñas un día de que estés de boas e que lle preguntes a muller... Esto es obligación. No, e que ahora non obriga. A cualquier muller que entre pola porta, tú tens que preguntar na primeira vez que veña a consulta, de que só estés ali un día cubrindo unha baixa, que tens que preguntar que tal as cousas pola casa. E que iso, ya cualquier muller entende, non é lei de protección de datos, que te estás interesando por ela. Pues, A que non sufre violencia, non lle parecerá mal. E a que o sufre, pues por lo menos sabe que hai alguén do outro lado. bueno, si le parece Está mal es un preocupado problema, por él. porque es una labor que a vosotros os corresponde. E aquí é exactamente igual. É dicir, por eso dicía antes, é dicir, a prostitución non é legal actualmente, pero está permitida. Estamos a 200 metros La dun punto prostitución de... coactiva no es legal, no. Entonces- Una señora se puede prostituir si quiere. Non é legal, pero está permitida. É dicir, miramos para outro lado. Estamos a 200 metros dun punto onde Sí, todas bueno, sabemos que esa es hai una cuestión que prostitución. siempre decimos nosotros y es que es el único negocio ilícito que se publicita, es decir, tú ves un periódico, ¿no? Y los anuncios al final, y la jovencita te hace el francés, el griego y el no sé qué y el no sé cuántos. Bueno, o menos explícito. Pero sí que es cierto que se conoce y se sabe de la existencia de esa situación, porque hay en otros, no, yo nunca he visto chinos cosen 14 horas pantalones a 2 euros. No, eso nunca lo he visto, ¿no? Pero sí que he visto de chica joven que hace subir al sexto paraíso. ¿Pero cómo puede publicitarse esto? Y sin embargo la sociedad mira para otro lado. Es el único negocio ilícito que se publicita y la sociedad ni por completo. Está aceptado. Es decir, sin embargo, mañana llega, se venden pulmones a 3... Diría la señora, vamos a ver. Pero aquí vendes o corpo dunha persoa non pasa nada. Te miras para outro lado, son do mismo sexo que non, xa por unha Son las cuestión de... únicas víctimas visibles donde, sin embargo, se mira hacia otro lado. Eso es cierto. E podenlle preguntar en que traballa e que che diga, pois son prostituta. E tú dices, pois mira, que disfrutes con moitos anos hasta que... A ver, el problema no es que ella se prostituya. É que me parece... Que si uno quiere prostituirse libremente, pues, el problema es esa prostitución coactiva y esa trata donde se cosifica a la persona. Non sei que me preocupa, porque ainda que non sexa o mellor de trata como tal, ao mellor o dirache, pois non teño aquí a unha persoa que me este obrigando, pero que me vexo obrigada. E pareceme, sinceramente, unha opinión moi persoal, que xa é o último que unha muller se pode dedicar, porque Sí, xa é lo que pasa vender es- o corpo. sí, lo que pasa es que che que- guste o sexo. Pero es que en eso volvemos a lo mismo de siempre, es una cuestión de educación, es decir, si no hubiera demanda de ese servicio, De educación e de permisividade de autoridades e a nivel de Claro. jurisprudencia, etcétera, etcétera. claro, pero es que el problema es, o sea, fijaros, en Holanda, que estaba permitida la prostitución, el número de prostitutas que se registraban era mucho menor que las prostitutas del mercado negro. Pero vamos, es que tampoco, pues, cuando muchos abogan por la legalización, ¿no? O ya te digo, o cuando por ejemplo se castiga al consumidor, pues entonces hacen como pues esto, ¿no? Se crean transatlánticos fuera de las aguas territoriales donde acuden a comprar los servicios. A mí algo do que máis me sorprende o acceso tan fácil á pornografía. Claro, pero A eso través de es internet. Cualquier persona... Sí, y luego, bueno, y luego otro problema que hay es toda la cuestión de Porque no los hay nada pedófilos limitado. con los menores, Claro. ¿eh? Y el intercambio de material que hacen.
que se tiene que dar cuenta, como yo siempre digo, que esas fotos se están haciendo, o sea, no son dibujos animados, son fotos que se han realizado a menores incluso de meses, ¿eh? Yo creo que ahí sí que deberían, por lo menos, eso sería básico, limitar la pornografía, vamos. No, si eso se persigue, el problema es cogerlo. No, pero coger internet y decir, no hay acceso a esos contenidos o bloquearlo de alguna manera. De hecho, a día de hoy hay una propia red social en la que puedes vender contenido pornográfico y que te paguen al momento. OnlyFans. Sí, Y a día de hoy hay menores metidos ahí. Y esas páginas no se pueden clausurar. Claro. Claro, pero si es que, volvemos a lo mismo, si es una persona que se quiere prostituir a sí misma, que es el OnlyFans ese, ¿no? Claro, tú no le puedes obligar a una persona con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Yo siempre digo que hay sí, pero es que hay determinadas actitudes. Mira, eso pasa como hay una cuestión que a mí me costó muchísimo entender y que tiene que ver con vuestro mundo sanitario y es los anoréxicos, ¿no? Que no le podéis poner la vía hasta que están privados de sentido. Si ellas no quieren comer, no les puedes obligar a comer. Y tú dices, pero vamos a ver, si es una persona que realmente no controla su vida, porque si controlase no dejaría de comer. Digo, ¿no podría aplicársele antes de llegar a esa fase donde ya corre un riesgo inminente y donde las secuelas físicas que le pueden dar a esa persona de por vida son gravísimas? Pues no podemos obligarla a comer. Ni vosotros ni nosotros. Es lo que iba a preguntar. Hasta que no es... Claro, pero es una autorización judicial para ponerle la vía, pero una vez que no tiene conocimiento para prestar su consentimiento. Mientras esté consciente no puedes hacerle nada. Mira, una pregunta. Nos estamos centrando con respecto a la trata, me parece que única y exclusivamente en la prostitución, pero hay muchos más tipos de trata. Claro, os he dado al principio... Explotación laboral... Claro, vamos a ver, os he dado al principio... sea el porcentaje más elevado... Claro, pero claro, yo lo he hecho, como os dije al principio, intenté enfocar estas jornadas a nivel práctico. Os he enseñado al principio las distintas modalidades de trata que hay. Pero claro, yo tengo que tener en cuenta, si quiero dar unas jornadas prácticas, con qué es el mayor número de víctimas que os vais a encontrar. Claro que vais a encontraros a lo mejor con víctimas de explotación laboral, pero aquí en el norte es más difícil, eso es más fácil en el sur, con los invernaderos y con cosas así. Os podéis encontrar víctimas de matrimonios forzados, por aquí son muy pocos, entonces tengo que enseñar, yo entiendo soldados, como puñas antes de la claro, yo tengo que enseñaros supuestos en el que os vais a encontrar día a día el mayor número posible y qué señales os pueden dar. Eso no quita que si veis otro tipo donde el tío se ha escapado pues de un piso donde tienen a 20 personas cosiendo a diestro y siniestro, por poneros un ejemplo, y veis que por no coser, yo qué sé, 50 pantalones al día, pues le pegan o lo coaccionan, lo que sea, pues lo pongáis también de manifiesto a tenor de lo que os dice y las fracturas. Pero es muy difícil que un señor que cose X horas al día acuda a un servicio de ginecología. No, pero puede ocurrir que un tío que se corta una mano con una máquina. Sí, pero quiero decir que claro que sí, por eso os estoy enseñando todos los, no me he centrado únicamente, os he dado al principio todos, pero a nivel práctico lo que más te encontraros, de hecho vosotras me estáis explicando supuestos que habéis visto relacionados con la prostitución. No me habéis dicho, oye, pues yo tuve un asunto de uno que me parecía que era trata de mendicidad. Ni siquiera los que están en pediatría por un niño. Que también los tenéis que tener en cuenta. Pero si se trata de identificar, de ver cuáles son los indicadores que más vais a poder ver, yo os los tengo que enseñar para que os quede con eso. Luego, si a mayores aprendemos más, pues miel sobre hojuelas. ¿Bien? Bueno, yo os dejo marchar, porque si quieres que es una pesada... Bueno, pues nada, no sé si hay alguna pregunta. No, ninguna. Ninguna. Pues nos vemos el miércoles. El miércoles. Muy bien. Muchas gracias, de verdad, os doy las gracias.